En el vídeo de hoy veremos cómo ha evolucionado el concepto de átomo y por qué LEGO es el mejor juego de la historia. Desde los inicios del pensamiento humano, y probablemente como una necesidad de supervivencia, ya sea para evitar peligros o para conseguir oportunidades nuevas, el ser humano ha tenido la necesidad de conocer y comprender su entorno. Y probablemente no hay pregunta más básica que saber de qué están hechas las cosas que nos rodean. Ya en la antigua Grecia se discutía sobre este tema. Algunos filósofos consideraban que la materia estaba hecha tan solo de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Sin embargo, Demócrito discrepaba en este aspecto. Él se dio cuenta que la arena de la playa son pequeños trozos de roca y que, a pesar de ser más pequeños, mantienen sus propiedades, y se planteó hasta cuánto se podría dividir un grano de arena. Llegó a la conclusión de que eventualmente llegaría un punto en el que no se podría dividir más, y a esas partículas las llamó átomos. La palabra átomo viene del griego y significa literalmente que no se puede dividir, o que no se puede cortar en secciones. De hecho, el prefijo a significa no, como tenemos en palabras como afónico, acromático o asimétrico, y la palabra tomo significa sección o parte, como los tomos de una enciclopedia, o la tomografía, que es la forma de obtener imágenes a través de secciones. Es decir, mediante secciones en 2 dimensiones nos podemos hacer la idea de cómo es un cuerpo en 3 dimensiones. Para Demócrito, cada sustancia tenía su átomo. Así pues, existían átomos de madera, hierro o agua, y estos se diferenciaban en su forma, tamaño o peso. Pero todos son eternos, indivisibles e invisibles. Las agrupaciones de átomos son los que explican las propiedades macroscópicas de la materia. De modo que para Demócrito, los átomos de agua son sólidos redondeados que ruedan los unos encima de los otros para conferir la fluidez al agua, mientras que los átomos de hierro son rugosos y dentados, de modo que se pueden agrupar para formar sólidos de mayor tamaño. La visión de átomo de Demócrito dista bastante de la que tenemos hoy en día. Sin embargo, considerando que no disponía de evidencias empíricas, nos damos cuenta que su razonamiento era bastante acurado. Pero a pesar de ello, esta hipótesis no fue considerada seriamente hasta unos 2000 años después. Fue el químico inglés John Dalton quien, a principios del siglo XIX, y después de haber descrito la enfermedad visual que más tarde llevaría su nombre, quien recuperó y trajo a la ciencia el concepto filosófico del átomo de Demócrito. Dalton tomó como punto de partida una serie de evidencias experimentales conocidas en su época. Por una parte, se sabía que las sustancias elementales no pueden descomponerse, y que una determinada sustancia, ya sea simple o compuesta, tiene siempre las mismas propiedades. Además, los elementos no desaparecen al formarse un compuesto, ya que se pueden recuperar por descomposición del mismo. Por otra parte, también se sabía que la masa se conserva en las reacciones químicas, y que la proporción de elementos que forman un determinado compuesto es siempre la misma. Para explicar todas estas evidencias, Dalton propuso la hipótesis de que la materia es discontinua, y que está formada por átomos, que son partículas indivisibles. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales, tienen la misma masa, y 2 átomos de elementos distintos tendrán masas distintas. También nos dice que los cambios químicos son cambios en las combinaciones de átomos. Los átomos ni se crean ni se destruyen, y que los átomos que se combinan para formar un compuesto lo hacen siempre en la misma proporción. Pero espera un momento, porque todos estos postulados que parecen muy aburridos y difíciles de comprender se ven mucho más claros si pensamos en un mundo hecho de figuras de Lego. Así que vamos a imaginar un mundo donde la materia es discontinua y está formada por piezas, que son partículas indivisibles. Todas las piezas de un mismo tipo son iguales, y si son diferentes es porque son piezas de tipos distintos. Por otra parte, en este mundo los cambios químicos son cambios en la configuración de las piezas, pero las piezas ni se crean ni se destruyen. Y por otra parte, el tipo y la cantidad de piezas que necesitaremos para formar una determinada figura serán siempre las mismas. A pesar de que la forma en la que entendemos el átomo hoy en día es muy distinta a como la entendía Dalton, su modelo sirve todavía a día de hoy para entender las reacciones químicas a nivel macroscópico. Y también lo haría el modelo atómico de LEGO.
Una vez quedó clara la validez de la hipótesis del átomo para describir la naturaleza de la materia, muchos científicos trabajaron en estudiar cómo era este átomo. Uno de ellos fue Joseph Thomson, quien, a través de su experimento sobre los rayos catódicos, llegó a la conclusión de que existía una partícula subatómica con carga negativa unas 1000 veces menor que el átomo, lo que confirmaba que el átomo ya no era átomo, estaba constituido por partículas más pequeñas. La forma que tuvo Thomson de incluir esta partícula, a la que posteriormente conocimos como electrón, dentro del átomo, fue la de incrustar esta partícula, que estaba cargada negativamente, en una masa de carga positiva, lo que se conocería como el modelo del pudding de pasas. Es decir, como si hubiese una masa de carga positiva con pequeñas pasas de carga negativa incrustadas en ella. Este fue un modelo atómico que duró poco, puesto que un alumno de Thomson, Ernest Rutherford, demostró, mediante un famoso experimento, la existencia de dos partes diferenciadas en el átomo. El experimento consistió en disponer una lámina de oro muy fina entre un emisor de partículas cargadas positivamente y un detector de las mismas. Con esto se pretendía ver qué cantidad de partículas cargadas atravesaba la lámina de oro, cuántas se desviaban y cuántas se reflejaban. Se vio que, a pesar de que casi todas las partículas cargadas atravesaban esta lámina de oro, una de cada 100.000 se reflejaba, dando a entender que la mayor parte del átomo estaba vacío y permitía el paso de la partícula cargada positivamente, y tan solo una parte muy pequeña concentraba la carga positiva del átomo, de modo que cuando la carga positiva incidía sobre este punto, esta se reflejaba. Por otra parte, el tamaño del átomo era determinado por los electrones, que estaban fuera del núcleo. Desde este momento, el estudio del átomo se separó en dos grandes partes: el estudio de los electrones y el estudio del núcleo. Con respecto a los electrones, Niels Bohr hizo un gran esfuerzo para explicar por qué estos no perdían energía al girar, puesto que una carga eléctrica acelerada, y el movimiento circular tiene una aceleración, emite energía en forma de radiación, de modo que terminaría por perder la energía y caer al centro del núcleo. Por otra parte, Niels Bohr también quería explicar los espectros discretos, tanto de absorción como de emisión, que se observan en los gases. Para ello, define unas órbitas permitidas, y los electrones solo se pueden encontrar en ellas, de modo que los espectros discretos se explican por el paso de un electrón entre dos órbitas permitidas de distinta energía. Este modelo fue conocido como modelo planetario, puesto que la estructura de este átomo se puede parecer al sistema solar, donde el núcleo sería el Sol y los electrones que orbitan alrededor del núcleo los planetas. A pesar de lo bonito de esta imagen, en la que lo más pequeño y lo más grande que conocemos tienen una estructura muy similar, el modelo de Bohr solo funciona bien para el átomo de hidrógeno. Cuando pasamos a átomos con mayor número de protones, este modelo ya no se ajusta a los datos experimentales. Es por ello que Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr para introducir, además de las órbitas circulares, órbitas elípticas, que representaban distintos subniveles dentro de un mismo nivel energético, y que servían para explicar el comportamiento de los electrones en átomos distintos al átomo de hidrógeno. Estos dos últimos modelos ya contemplan que la energía está cuantizada. Sin embargo, no fue hasta 1926 cuando Erwin Schrödinger propuso el primer modelo cuántico no relativista. Proponía que los electrones eran ondas de materia, lo que, bajo la interpretación de Max Born, significa que hay unas zonas de mayor probabilidad de encontrar el electrón, a las que llamamos orbitales. A grandes rasgos, esta es la imagen que tenemos hoy en día de los electrones ligados a un átomo. Por otra parte, y respecto al núcleo, se han hecho también avances importantes. Ya el propio Rutherford predijo la existencia de una partícula neutra que tenía que encontrarse en el núcleo, para poder explicar que los protones, las partículas cargadas positivamente, fueran estables en el pequeño espacio que es el núcleo. Esta predicción de Rutherford fue confirmada mediante pruebas experimentales por James Chadwick. Sin embargo, esto añadió otro problema: entender cómo se distribuían los protones y los neutrones en el núcleo. Ha habido muchos experimentos y muchas hipótesis para entender cómo pasa esto, y poder explicar fenómenos como la existencia de los isótopos, la radioactividad, la fisión y la fusión nuclear. Sin embargo, los modelos que han tenido más interés han sido el modelo de la gota de agua, avalado por los experimentos de Lise Meitner y Otto Hahn, y el modelo de capas,
basado en la mecánica cuántica y del que Maria Geppert-Mayer fue una importante contribuidora. El modelo de la gota considera que el núcleo es como un fluido que quiere reventar por la repulsión electrostática de los protones, todos positivos, pero que se mantiene unido debido a la tensión superficial. Por otra parte, el modelo de capas es parecido al modelo que distribuye los electrones, pero en este caso organizando los neutrones y los protones. Y aun con esto, no hemos llegado al final todavía. Sabemos que tanto neutrones como protones están formados por partículas más pequeñas, e incluso tenemos dudas de si estas partículas son reales o solo son fenómenos emergentes de la interacción de distintos campos. Lo que está claro es que ese viaje que empezó Demócrito hace más de 2500 años nos ha acercado cada vez más a responder la pregunta de qué está hecho aquello que nos rodea. Pero sería muy presuntuoso pensar que aquello que sabemos ahora es la verdad definitiva. Los contemporáneos de Thomson creían que el modelo del pudding de pasas era el bueno, mientras que los contemporáneos de Bohr consideraban que el modelo planetario era el bueno. Y aquí es donde entras tú. Te necesitamos para que realices más experimentos y propongas nuevas teorías para seguir avanzando en esta carrera del conocimiento. Si este vídeo te ha gustado, suscríbete al canal para no perderte ningún otro. Y visita aprendecienciaencasa.com para más ciencia en tu casa.